Imaginemos por un momento la traición más absoluta. Pensemos en un día brillante, en ese momento exacto en el que parece que estamos a punto de alcanzar el mayor éxito personal y profesional, y de repente todo desaparece. Las personas más cercanas, o al menos las que se hacían pasar por amigos, tejen una red de mentiras tan brutal que culmina en una condena a cadena perpetua en una mazmorra húmeda en medio del mar, sin juicio, sin ninguna esperanza. Bienvenidos a este análisis, donde vamos a desentrañar la psicología detrás de la historia de justicia, resiliencia y retribución más impactante de toda la literatura occidental. A ver, adentrémonos de lleno en esto, porque esta es la gran pregunta, ¿verdad? La chispa fundamental que da origen a la fantasía de la venganza perfecta. Y no estamos hablando de un simple arrebato de ira o un enfado pasajero, sino de una destrucción sistemática, milimétrica y completamente fría de quienes causaron el daño. Es un concepto fascinante, de verdad, que explora hasta dónde puede llegar la mente humana cuando es empujada hacia el abismo más oscuro imaginable. Y antes de desvelar la obra que nos ocupa hoy, detengámonos un segundo en esta idea. Es el núcleo psicológico de absolutamente cualquier traición. Cuando la desgracia ataca y no le vemos el sentido por ningún lado, la lógica más aplastante nos dice que debemos mirar a quién beneficia nuestra caída. Esta deducción tan fría y calculadora es, literalmente, la semilla de la que va a brotar el estratega más letal del que se haya escrito jamás. Sección 4. La revelación. El plan maestro de la resiliencia en la obra maestra de Alejandro Dumas. Y sí, por fin la desvelamos. El Conde de Montecristo. Y ojo, porque esto no es simplemente un clásico polvoriento que nos obligan a leer en el instituto. ¿Qué va? Es el manual definitivo sobre estrategia, sobre paciencia y, por encima de todo, sobre cómo lograr sobrevivir a lo totalmente inimaginable. Hoy vamos a diseccionar esta maravilla no solo como una aventura épica, sino como el mayor estudio sobre el trauma y el renacimiento humano. Y esto que vemos aquí ilustra de manera brillante la gran transformación de la historia. A la izquierda tenemos a Edmundo Dantes con apenas 19 años, un marinero inocente, lleno de luz, a punto de ser ascendido a capitán. Y a la derecha, bueno, la figura casi divina, gélida e intocable en la que se acabará convirtiendo. Pero ¿cómo se pasa de ser un alma tan cándida a convertirse en un instrumento implacable de la justicia? Vamos a verlo. Parte 1. El engaño perfecto. Un ascenso meteórico y una caída por envidia. Nuestra historia arranca en la Marsella de 1815 con un ritmo verdaderamente frenético. El joven Edmundo tiene el mundo a sus pies. El armador Morrel confía ciegamente en él para nombrarle capitán de su barco, el Faraón. Y está a punto de casarse con la preciosa Mercedes, el amor de su vida. El escenario es perfecto, idílico, pero claro, como en toda buena tragedia, cuanto más intensa es la luz, más oscuras son las sombras que proyecta. Y aquí es donde la trampa se cierra de golpe. Tenemos a Danglars, el sobrecargo consumido por la envidia profesional, y a Fernand, el rival ciego de celos por Mercedes. Ambos redactan una falsa denuncia de traición política. Pero atención a la pieza clave, Villefort, el fiscal. Este hombre descubre que Edmundo es totalmente inocente, pero también se da cuenta de que la carta que el joven llevaba, sin saber lo que era, incrimina al propio padre del fiscal. Así que, para proteger su carrera y los trapos sucios de su familia, Villefort decide enterrar en vida a un inocente, sin pestañear. Y pasamos a la parte 2, el descenso a los infiernos. 14 años agonizantes en el castillo de If. Pasamos literalmente de la fiesta de su propia boda a ser arrastrado, sin juicio previo, a la prisión política más terrorífica de la época. Una fortaleza inexpugnable en una isla en medio de la nada. Aquí el sol desaparece por completo, y comienza la verdadera destrucción, no solo de su vida, sino de su propia identidad. Fijémonos en esta línea temporal porque es una auténtica agonía. Durante años Edmundo pierde por completo la noción del tiempo, llega al límite absoluto del hambre y empieza a considerar el suicidio como la única salida lógica. Pero justo ahí, en el borde mismo del precipicio humano, en el 6º año, escucha un ruido. Es otro prisionero cavando. Resulta ser el abate Faria, un clérigo erudito al que todos en la prisión toman por loco. Y este encuentro fortuito es el milagro que lo cambia absolutamente todo. Porque Faria se convierte en su mentor, en un padre y en su salvador. Pero ojo, al principio no lo salva físicamente, lo salva mentalmente. Faria no se limita a contarle que hay un tesoro multimillonario escondido en la isla de Montecristo. ¿Qué va? Le proporciona el arma más letal de todas, el conocimiento. Le enseña idiomas, historia, matemáticas, ciencia y pura lógica deductiva. Toma la mente hecha pedazos de Edmundo, la reconstruye desde cero y la convierte en un intelecto afilado e imparable. Parte 3. El nacimiento del conde. Riqueza ilimitada unida a voluntad absoluta. Cuando Faria muere trágicamente de un ataque, Edmundo toma una decisión de lo más extrema. Se mete en el saco mortorio de su amigo para que lo arrojen al mar embravecido.
Logra escapar, nada hacia la libertad y por fin llega a esa isla desierta para reclamar el inmenso tesoro de la familia Espada. Y cuando sale de esa cueva, el marinero ingenuo que entró a prisión ya no existe, ha muerto. Lo que acaba de nacer es una fuerza de la naturaleza. 100 millones. Una cantidad de dinero incalculable, casi mítica para la época. Pero aquí viene lo fascinante. Cualquiera pensaría que va corriendo a París a apuñalar a sus enemigos, ¿verdad? Pues no. Pasa casi una década viajando por Oriente, aprendiendo costumbres, estudiando venenos exóticos y moldeando su nuevo alter ego. Se dedica a preparar las piezas en un tablero de ajedrez gigante, donde esa fortuna infinita y su voluntad de hierro van a ser sus peones. Parte 4. La anatomía de la venganza. Destruir a los enemigos desde dentro. Llegamos al análisis de su brillantez absoluta. Para cuando el conde de Montecristo aparece en París, sus enemigos se han vuelto increíblemente poderosos e intocables. Danglars es un banquero forrado, Fernand es conde y un supuesto héroe militar, y Villefort es el temidísimo procurador del rey. Entonces, ¿cómo logra acabar con ellos? Pues la respuesta no es la fuerza bruta, sino una psicología completamente devastadora. A ver, lo verdaderamente interesante de esta diapositiva es el método que utiliza. El conde casi nunca ataca de frente. Lo que hace es descubrir que la codicia enfermiza de Danglars es su punto ciego, que el supuesto honor de Fernand esconde una traición brutal en su pasado militar, y que la rectitud impecable de Villefort oculta crímenes imperdonables dentro de su propia familia. Montecristo simplemente da un empujoncito a la primera ficha de dominó y se sienta a mirar cómo los propios vicios de sus enemigos los arrastran hacia la ruina más absoluta. Llegados a este punto, su nivel de confianza da un poco de miedo. Desarrolla un complejo de Dios tremendo al soltar que solo el tiempo y el espacio pueden hacerle frente. Al haber estudiado a estas personas durante años y al tener dinero infinito, se siente totalmente por encima del bien, del mal y de cualquier debilidad humana. Se ve a sí mismo como juez, jurado y verdugo intocable. Pero, y aquí viene lo importante, la maquinaria perfecta acaba fallando. Ese plan, que parecía ejecutado con una precisión matemática increíble, empieza a desmoronarse cuando el veneno que se introduce en la casa de Villefort no solo acaba con los culpables, sino que se cobra la vida del hijo pequeño del fiscal. Un niño totalmente inocente. Y es ahí cuando la venganza ciega exige el peaje más alto que existe: el sufrimiento de los puros. Estas palabras marcan el clímax emocional definitivo de toda la historia. Al ver el cuerpo de ese niño inocente, el conde sufre un ataque de dudas terrorífico. Esa armadura de acero impenetrable, de repente se hace añicos. Se da cuenta de que llevar la justicia absoluta hasta sus últimas consecuencias por mano propia es un abismo que termina devorando incluso a quien la imparte. Por fin, comprende que por mucho dinero e intelecto que tenga, sus limitaciones humanas siguen ahí. Y es a partir de ese momento tan oscuro cuando decide dar un paso atrás y alejarse del borde del precipicio. Su arco de redención es sencillamente extraordinario. Abandona el sufrimiento final que tenía preparado. Empieza a usar sus recursos para salvar la vida y el amor de Maximiliano, el hijo del hombre que intentó ayudarle en el pasado. Y lo más impactante de todo, cuando por fin tiene a Danglars, el hombre que desencadenó toda la tragedia, muerto de hambre y totalmente a su merced en una cueva, decide perdonarle la vida. La misericordia consigue triunfar sobre la justicia implacable. Parte 5. Confianza y esperanza. La conclusión filosófica definitiva. Y para ir cerrando nuestro análisis, tenemos que hacernos una pregunta clave. ¿Qué significado tiene una historia épica del siglo XIX para nosotros hoy en día? Porque, si lo pensamos bien, todos nos enfrentamos a traiciones. Todos pasamos por nuestros propios momentos oscuros, nuestros castillos de If metafóricos, donde parece imposible que volvamos a ver la luz del sol. Así que el punto crucial aquí es el choque frontal entre la fantasía y la realidad. La venganza perfecta es una ilusión súper seductora, claro, nos promete el control absoluto de la situación. Pero la realidad de la sanación humana pasa por aceptar nuestras propias limitaciones. Para que Edmundo Dantes pudiera finalmente volver a vivir en paz, ese implacable conde de Montecristo tenía que desaparecer. Tenía que dejar atrás, de una vez por todas, su pasado lleno de amargura. Y esta línea, que aparece en su carta de despedida, es de una potencia desgarradora. Resume a la perfección el mensaje central sobre la resiliencia humana. Son precisamente esos momentos de mayor oscuridad, de mayor sufrimiento, los que al final acaban dándole el verdadero valor a la felicidad y a la luz que logramos encontrar después. La herida profunda se acaba convirtiendo en la mayor fuente de sabiduría. Confiar y esperar. Estas son las palabras finales que deja a sus jóvenes amigos. Dos verbos súper sencillos, pero con una profundidad brutal. Son como una pequeña cápsula de sabiduría que resume toda la experiencia de caída y redención. Nos enseñan que el tiempo y la fe en que hay un propósito superior son, cuando todo parece perdido, los mejores antídotos contra la desesperación.
Y con esta gran reflexión llegamos al final de nuestra exploración. Es una historia que, inevitablemente, nos obliga a mirar hacia adentro. Cuando la injusticia llama a la puerta y parece que las paredes de nuestra propia prisión se cierran sobre nosotros, la decisión final es siempre nuestra. Ojalá este viaje a través de la obra maestra de Dumas nos sirva para recordar que, incluso de las ruinas más oscuras, siempre es posible levantar un nuevo imperio. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis y sigamos explorando juntos los grandes misterios del ser humano.